La doctora Liliana Morales, como les decía, es reumatóloga de la staff del Instituto Médico Strasberg y además es investigadora clínica. Ha sido investigadora principal de todo el programa de estudios de baricitinib que se llevaron adelante acá en el instituto y coinvestigadora de muchos de los protocolos de muchas de las drogas que hoy vamos a ver que finalmente llegaron al mercado. Así que yo me voy a mutear, me voy a salir del video, así nos podemos concentrar en lo que la doctora Morales tiene para compartir. Bueno, se ve ahí, ¿verdad? Sí, Lili, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta segunda conferencia en el marco de nuestro festejo por el 45 aniversario del Instituto Strasberg. Esperamos que sea de vuestro interés esta charla que hemos preparado para ustedes, en donde pensamos hacer un repaso de la historia, vamos a mirar un poco hacia atrás para poder entender el presente que tenemos hoy y poder entonces luego mirar hacia el futuro con mucha esperanza, ¿sí? Vamos a hablar hoy, en esta tarde, de la evolución histórica de los tratamientos farmacológicos dirigidos hacia el control de la artritis reumatoidea. Para ello vamos a hacer un despliegue importante, vamos a arrancar desde el 1900, en donde desde allí se considera el inicio formal del tratamiento farmacológico para esta patología autoinmune, inflamatoria, reumática, ¿sí? Tratando de destacar los momentos más importantes, más relevantes de lo que ha sido la evolución del tratamiento farmacológico, ¿sí? No nos vamos a detener en todo, porque si no estaríamos mucho tiempo, ¿sí? Pero también esta tarde vamos a hacer un poco de historia con aquellas personas que, a pesar de padecer artritis reumatoidea, han logrado superar esta enfermedad y poder desarrollar todas sus capacidades, como lo fue en el caso de Peter Paul Rubens, que fue un famoso pintor barroco de la escuela flamenca. Este pintor, nacido en los Países Bajos, que luego viajó en varias oportunidades a España, a Italia, fue el favorito del rey Felipe IV, de manera tal que inclusive luego de su muerte siguió adquiriendo muchas de sus pinturas que hoy por hoy pueden ser observadas en el Museo del Prado, ¿sí? En Madrid. Este pintor, Rubens, se quejaba de tener reumatismo, ¿sí? Que lo dejó postrado varias veces sin poder, digamos, controlar en esa época como se debía las manifestaciones de su enfermedad. Y si bien por ejemplo, que observamos aquí, es un autorretrato en donde no podemos observar manifestaciones en sus manos, se ha podido observar que en otras pinturas que él realizó, él sí dibujó, manifestaba digamos, en otras obras lo que hoy se consideran manifestaciones típicas. Por lo tanto, ese reumatismo del que se quejaba, ahora ya hay convencimiento de que el pintor padecía de artritis reumatoidea. Como por ejemplo se observa aquí en este cuadro denominado Las Tres Gracias, en donde si uno hace un zoom, digamos, de la mano de una de las tres mujeres, puede observar las clásicas alteraciones estructurales, las desviaciones, los engrosamientos articulares que produce esta enfermedad. Y desde de allí que los historiadores entonces atribuyen a este y a otros tantos, ¿no? Pero vamos a hablar esta tarde en particular de él, lo estamos haciendo, digamos, como referente de uno de los artistas que, a pesar de esta patología inflamatoria, pudieron dejarnos toda su belleza, todo su arte, todos sus sentimientos transmitidos
en múltiples obras que hoy por hoy todavía son estudiadas y pueden ser deliciosamente observadas, ¿sí? Bueno, como les decía recién, vamos a empezar a hablar de la aspirina, ¿sí? Este medicamento que en realidad uno marca como en el 1900, como que allí, digamos, apareció para el tratamiento de las patologías reumáticas, ¿sí? Pero en realidad, como todos los medicamentos, traen una historia previa, ¿sí? En realidad se dice que en el año 1758, un reverendo anglicano denominado Stone, por casualidad, no lo sé si tan por casualidad, porque en realidad en la antigüedad ya Hipócrates hablaba de las propiedades de la corteza del sauce. Pero bueno, dicen que por casualidad Stone tuvo un ataque de reuma y entonces se decidió a masticar la corteza del sauce, que si bien era amarga, logró calmar sus dolencias, ¿sí? El Salix alba que se llama, ¿sí? Y entonces él lo empezó a tratar de modificar a la corteza, a tratar de hacerle algún preparado de alguna forma un poco más digerible, y luego probó en otras personas que padecían también reuma, porque en esa época no había una definición concisa para la patología que hoy nosotros hablamos como artritis reumatoidea, y logró realmente la mejoría, el alivio de la patología, el alivio de los síntomas que ocasionaba. Pero no tuvo, si bien informó a las autoridades, digamos, a la comunidad científica de ese momento, no tuvo trascendencia este informe que él hizo acerca de las propiedades antiinflamatorias, analgésicas de la corteza del sauce. Luego, por 1820, surgió atención en esta planta que es la denominada espiria, la reina de los prados, en donde también varios médicos, bioquímicos encontraron que tenía propiedades analgésicas, pero no tan trascendentes como lo era la corteza del sauce, ¿sí? Pero la traigo a colación porque después vamos a poder unirla con otro momento de la historia. En el año 1826, dos italianos lograron obtener de la corteza del sauce una sustancia que era un poco más digerible y tolerable, a la que llamaron salicilina. Ahí está. Para el año 1835, el químico alemán Lowin logró, digamos, de esta salicina que habían obtenido, este producto que habían obtenido los investigadores italianos, lograr obtener un ácido que también trataba, todos buscaban mejorar esta sustancia para disminuir los efectos adversos y lograr constituir entonces algún compuesto que fuera tolerable, porque ya se veía que tenía un efecto antiinflamatorio, analgésico, pero que también había algunos efectos adversos, ¿sí? Pero también quedó ahí esa situación de que logró volverlo al preparado en un ácido, ¿sí? Para ese entonces, pasaron como 60 años después, el ácido salicílico solamente se le daba a aquellas personas que realmente tenían un sufrimiento importante porque no lograban controlar estos efectos secundarios. Uno de estos señores se llamaba Hoffman y padecía de una artritis reumatoidea que lo había vuelto inválido y extremadamente estaba afectado de esta enfermedad, ¿sí? Este señor tenía un hijo que se desempeñaba como químico en la empresa Bayer. Y él, el hijo de este señor, logró en el año 1895 lograr un compuesto que se llamó ácido acetil salicílico. Es decir, lo iban perfeccionando para que fuera más tolerable. Y lo probó justamente con su papá, quien luego contó que después de probarlo fue la primera noche que podía pasar sin dolor y dormir toda la noche debido al efecto de este producto
medicamentoso, ¿sí? Por ello, en el año, al final ya casi de esa década, en 1899, estos dos integrantes de la empresa Bayer decidieron, en vez de continuar llamándolo ácido acetilsalicílico, describir a este compuesto nuevo como aspirina, en honor a la espiria. ¿Se acuerdan? La plantita esta que también tenía algún efecto analgésico, antiinflamatorio, pero no tan potente como resultó ser este medicamento, ¿sí? Al año siguiente, la empresa donde trabajaba el señor Hoffman y el señor Dresser patentó el primer antiinflamatorio denominado aspirina, ¿sí? Bueno, aquí vemos contemporáneamente a esta situación a otro de los grandes artistas recordados, y que para nosotros tiene, digamos, un gran reconocimiento a su obra, el pintor francés Pierre Renoir, ¿sí? Él decía, el dolor pasa, pero la belleza permanece, ¿sí? Este pintor, uno de los más importantes de Francia de todos los tiempos, fue también, como verán ustedes, y se aprecia ahí en la foto, gravemente afectado por la artritis. Así terminó sus días, pero a pesar de ello, se las ingenió para que sus familiares le ayudaran a utilizar rodajes y a atar a sus deformadas manos y muñecas, pinceles, para continuar con su obra. Y uno pensaría que por ahí, por semejante afectación, sus obras podrían transmitir tristeza o dolor. Muy por el contrario, sus obras siempre mostraron felicidad, alegría, ¿sí? Se dice que ha llegado a pintar alrededor de 6.000 imágenes a pesar de la severa afectación que tenía por la artritis reumatoidea. Bueno, vamos a entrar ahora a conversar de cuando se pensó también que la artritis reumatoidea tenía un origen infeccioso, ¿sí? Y entonces surgieron muchos compuestos que en realidad eran utilizados para tratar infecciones, como lo fue el uso de las sales de oro, ¿sí? En el año 1927, Landé, un médico, ¿sí?, empezó a intentar utilizar las sales de oro para el tratamiento de algunas patologías que no fueran, por ejemplo, tuberculosas, porque en esa época se utilizaban para la tuberculosis, porque él empezó a investigar el uso de la crisoterapia, así se llama el uso de las sales de oro, en pacientes que tenían endocarditis bacteriana y fiebres reumáticas. E hizo un importante hallazgo y un importante, informe acerca de que las manifestaciones articulares realmente sufrían una mejoría marcada con el uso de estas sustancias, ¿sí? Las sales de oro siguieron entonces siendo estudiadas con mayor, por ahí, tenacidad por el francés Jacques Forestier, quien inició el uso de las sales de oro, este señor que está acá, específicamente en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Este señor investigó en pacientes con artritis reumatoidea y el tratamiento lo hizo con las sales de oro. Y logró demostrar que realmente funcionaban, los pacientes mejoraban en un 70, en un 80%, y bueno, esto se publicó y fue un momento también importante con esto de empezar a utilizar por ahí medicamentos de otras especialidades cuando se creía que pudiera haber algún origen infeccioso en esta patología, ¿sí? Este medicamento luego se fue dejando en desuso debido a que produce importantes efectos adversos, pero quizás algunos de ustedes al principio hayan tenido la oportunidad de usarlo. Para ese entonces, también en el año 30, una médica, la médica Nana Swartz, que fue la primera mujer profesora en una universidad pública, logró crear una droga que fue realmente pensada para la artritis reumatoidea, uniendo un antiinflamatorio y un antibiótico. Por esto de que probablemente el origen, se creía en ese momento,
pudiera ser infeccioso, ¿sí? Es la sulfasalacina, que al día de hoy algunos de ustedes también pueden estar recibiéndola o la recibieron en algún momento, ¿sí? Que al principio también tuvo un buen efecto beneficioso en algunos pacientes y que luego se demostró que perdía eficacia con el uso. Ahí está, investigadora Nana Swartz. O Spark. Bueno, seguimos avanzando en esta época de cuando la artritis se pensaba era de origen infeccioso, y es así como de este árbol, de la quinina, ¿sí? Empezaron a utilizarse los denominados antipalúdicos. ¿Y esto cómo surgió? Resulta que para el momento de la Segunda Guerra, cuando enviaban soldados hacia el lado pacífico para evitar la malaria o el paludismo, se utilizaban estos derivados de la corteza de este árbol, que es el árbol nacional del Perú, la cloroquina, la hidroxicloroquina, que tomó también tanta notoriedad en algún momento el año pasado, y bueno, se veía que los pacientes que tenían algunas afectaciones reumáticas, no solamente artritis, sino también, por ejemplo, lupus, tenían una marcada mejoría, y esto desencadenó toda una serie de estudios que, bueno, al día de hoy demuestran que este tipo de medicamentos al día de hoy tienen su lugar en el tratamiento de estas enfermedades reumáticas, ¿sí? Bueno, y avanzando en el tiempo, vamos a ser protagonistas de lo que fue un suceso, un hito, un momento histórico en esta evolución de los tratamientos farmacológicos para la artritis reumatoidea. Y que fue el descubrimiento de los corticoides, que fueron establecidos como tratamiento de esta patología allá por el año 1950. Pero como les decía recién, todo tiene una previa, ¿no? La previa, en realidad, había empezado antes de que este reumatólogo hiciera sus primeras observaciones. Resultó ser que se investigaba en animales en donde si se les quitaba la corteza de la glándula suprarrenal, que es una glándula que está por encima del riñón, se observaba que tenían ciertas manifestaciones, ¿sí? Y que luego si se los trataba con algún preparado de esa corteza suprarrenal, mejoraban. Y había mejoría también de algunas manifestaciones articulares. Se creyó eso en algún momento, aunque después, cuando se los estudió a las cortezas suprarrenales de los pacientes con artritis, no se pudo encontrar con exactitud cuál era esa sustancia que pudiera estar interviniendo en estas mejorías o en estas desmejorías cuando no estaba esta sustancia, ¿sí? Pero las primeras observaciones acerca de la mejoría en pacientes con artritis a los que se les intentaba dar estos preparados de corteza suprarrenal, las realizó un doctor llamado Hench. Así que ese estudio quedó como ahí medio parado. Recién en el año 30, entre el año 1930 y el 47, el doctor Kendall, que era el bioquímico jefe del laboratorio de la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, logró realmente extraer un preparado de extractos de glándulas suprarrenales, pero con la idea de identificar cuál de estas era la que producía mejoría, alivio de la inflamación que produce la artritis reumatoidea, entre otras patologías en las que también se estudiaba, ¿sí? Entonces fue descubriendo distintos componentes de estos extractos, y a uno de ellos le llamó compuesto E, ¿sí? Este compuesto, que luego recibió el nombre de cortisona para que no se confundiera con la vitamina E, fue el que demostró a través del estudio, y el que desencadenó estudios también acerca del uso de este medicamento, que realmente, como les decía recién, marcó un momento también para la reumatología de esa época y al día de hoy, ¿no?
el nacimiento y el uso de los corticoides como parte del tratamiento de la sintomatología tan agobiante que produce la artritis reumatoidea cuando está en su máximo esplendor, ¿verdad? Inclusive, este compuesto o este medicamento también sufrió un momento, digamos, en donde tuvo como un avance, digamos, en su fabricación, en su investigación, justamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos les pidió a los investigadores que los abasteciera a los soldados de esta hormona que habían encontrado, porque se habían enterado que los alemanes utilizando algún preparado similar a este para poder volar a alta altura, para disminuir la fatiga y estar, digamos, menos estresados, ¿sí? Entonces, Estados Unidos le pidió a sus investigadores médicos que realmente se abocaran al estudio y a la producción de esta hormona, y es así que en el año 49 Kendall y Hench, los dos trabajaban en la Clínica Mayo, pudieron hacer un informe donde remarcaron el efecto espectacular que producía en las manifestaciones de la artritis reumatoidea este medicamento, ¿sí? De manera tal que en el año 1950 no solo surgen como medicamentos de uso de primera línea, digamos, en el tratamiento de la patología articular inflamatoria, sino que también les merece el otorgamiento del Premio Nobel de la Medicina, junto también a un químico, a un bioquímico de origen alemán, pero que se desempeñaba en Rusia, y que también investigaba sobre la cortisona. Este gran histórico descubrimiento no solo, digamos, se hizo conocido allí en Estados Unidos y en Europa, que estaban en pleno, digamos, final de la guerra, sino que también se difundió para otros lugares, como lo muestra esta nota, que es una nota de una revista de la Liga Panamericana de Reumatología, en donde el doctor Pedro Catogio, como se nombra ahí, que es un doctor argentino, ya en junio del 49 hacía alusión a este importante descubrimiento, ¿sí? En esta revista científica, pero sepan ustedes que este descubrimiento también trascendió y fue tapa de múltiples diarios como el New York Times y otros, hicieron eco de esta esperanzador experimento, este esperanzador descubrimiento, y que fue, bueno, debido al trabajo de todo un equipo de investigación que dirigían el reumatólogo Kench y el bioquímico Kendall, que allí se observan en la foto en el laboratorio de la Clínica Mayo, ¿sí? Bueno. Y aquí vamos a hablar de otras de las personalidades importantes que trascendieron a su artritis reumatoidea y que demostraron que más allá del dolor y las alteraciones que esta patología producen, pudieron llevar adelante su arte, sus vidas, de la mejor manera posible durante la época que les tocó atravesar, ¿sí? Edith Piaf, la Mont Piaf, la pequeña gorrión, ¿sí? Como le llamaban, ella decía que cantar es una liberación. Algunas personas se ponen a llorar por el dolor que sienten. Para mí es a través del canto que puedo recuperar. Fue una de las cantantes francesas más importantes de todos los tiempos, ¿sí? El año pasado se le rindió un gran homenaje, se le equipara al Frank Sinatra de Estados Unidos, ¿sí? Sus canciones más famosas, ustedes las deben haber escuchado, la más famosa de todas es La Vie en Rose, ¿sí? Esta mujer que al principio tenía, digamos, cierta dificultad para subirse al escenario, hasta que uno de sus colaboradores la instó digamos, a desplegar su arte más allá de la afectación de sus manos, como lo hace allí en la foto que estamos observando,
y ella, bueno, así lo hizo y trascendió con su música y con su canto de manera que ha llegado inclusive hasta nuestra época. Se sabe que muchas veces, y sobre todo al final de su época, debido a la morfina y al uso de la cortisona en gran cantidad para poder intentar aliviar sus síntomas, sus dolencias, finalmente tuvo afectación de su hígado y falleció joven de un cáncer hepático, pero ella durante mucho tiempo y a pesar de la gran invalidez que le producía su enfermedad, ella seguía llenando teatros y llenando de conciertos y llenando de sonidos los oídos que tuvieron la posibilidad de escucharla en vivo, ¿sí? Más allá de que muchas veces tenía que cantar y retirarse para recibir alguna dosis de cortisona y volver al escenario para continuar con su show, porque ella, cada vez que sentía alguna situación de extremo dolor, de extrema, digamos, incapacidad, muchos de sus colaboradores le planteaban el que cerrar el concierto y ella no, digamos, quería seguir todo el tiempo, así que bueno, por ahí se sometía a esto del abuso de analgésicos, opioides o de los corticoides de esa época, ¿sí? Bueno, entonces, si bien la aspirina fue el primer antiinflamatorio que se conoció y que trascendió y que marca, o que nosotros hemos utilizado para marcar como el comienzo del tratamiento farmacológico de esta patología, sepan ustedes que entre 1950 también empezaron a descubrirse muchos otros antiinflamatorios no esteroideos, los denominados los AINES, ¿sí? Para diferenciarse del antiinflamatorio esteroideo, que es el considerado el corticoide, ¿sí? Luego, en el año 99 también surgieron nuevos compuestos gracias a la investigación clínica, los denominados antiinflamatorios anti-COX-2, que trajeron también otra posibilidad de tratamiento para los pacientes que tenían o que tienen artritis y afectaciones digestivas marcadas y que necesitaban de otra variedad, abrieron el abanico de posibilidades para tratar los síntomas de esta patología, ¿sí? Y yo aquí les puse, partiendo de la aspirina, los que hoy por hoy todavía se disponen en el mercado de nuestra Argentina. Sepan que hubo en el camino un montón de otros más que fueron perdiéndose por desuso o que se los retiró intencionalmente porque producían efectos secundarios importantes, ¿sí? Varios de ellos de esta primera camada, los antiinflamatorios convencionales o anti-COX-1, y algunos otros de los denominados anti-COX-2, que, como les decía, aparecieron alrededor del año 99, 2000, con investigaciones inclusive realizadas con pacientes aquí en Córdoba y aquí en este instituto para que surgieran otras posibilidades de tratamiento que están disponibles hoy en la farmacia. Y acá también quiero hacer referencia a otra persona que padeció artritis reumatoidea, ¿sí? El doctor Christian Barnard, el médico cirujano sudafricano, recordado como el primer médico que realizó un trasplante de corazón humano a otro humano, ¿sí? Fue en el año 67. Este doctor fue diagnosticado de artritis reumatoidea cuando tenía 34 años, y a pesar, digamos, de la disponibilidad que tuvo el acceso a la medicina y a la farmacología en el año, digamos, a cierta edad tuvo que retirarse debido a la rigidez de sus manos. Sin embargo, dejó este gran hito en la cardiología y en realidad en la medicina en general, lo que significó poder hacer un trasplante de corazón, y dejó también un montón de frases y de libros que guiaron no solo a los cardiólogos, sino que también guían a los pacientes y a los médicos que manejamos
esta patología. Él decía, piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás, decía Barnard, quien falleció en el año 2001. Bueno, acá vamos. Otro momento importantísimo en la reumatología, ¿sí? Que fue el advenimiento de este medicamento que hoy se ha convertido en el gold standard, que le llamamos los médicos, quiere decir en el pilar del tratamiento, en el medicamento de primera línea en el tratamiento farmacológico de los pacientes con esta patología reumática y otras más, pero en particular en la artritis reumatoidea, ¿sí? El metotrexato, vuelvo a decirles, aparece en el 51, pero tiene toda una previa que ahora vamos a revisar. Este medicamento aparece en la época de la utilización de varios inmunosupresores, como así se los clasificó, para el uso de los pacientes con artritis reumatoidea y otras patologías autoinmunes, ¿sí? En realidad, previamente al año 1951, ya antes se había demostrado que un familiar del metotrexato, la aminopterina, era útil en el tratamiento de la leucemia en los chicos, ¿sí? Y en ese descubrimiento se observó que tenía las propiedades de frenar la replicación del colágeno, ¿sí? Y a partir de allí se le empezó a prestar atención a ese medicamento denominado antifolato, y luego a pensárselo en la posibilidad de ser utilizado en patologías inflamatorias como la artritis, ¿sí? Pero para ello la aminopterina sufrió también algunas modificaciones químicas para hacer un compuesto más estable, más seguro, que fue el metotrexato. Y entonces un reumatólogo, un médico, también empezó a utilizarlo en pacientes que tenían artritis reumatoidea, artritis psoriásica y psoriasis. Y tuvo realmente resultados muy favorables, ¿sí? Y publicó, dio aviso de estas mejorías importantísimas que había observado en este pequeño grupo de pacientes. Sin embargo, ¿qué pasó? Fue ignorado también, ¿sí? No recibió la atención. ¿Por qué pasó esto? Porque la gran mayoría de la comunidad médica reumatológica y del mundo, recuerden el año, ¿sí? 51, 50, 49, estaban todos, digamos, asombrados con el gran descubrimiento y el gran efecto que tenían los corticoides. Así que este pequeño informe que había publicado Gubner pasó desapercibido. Sin embargo, otro reumatólogo, unos 20 años después, siguió estudiando esta posibilidad de respuesta sin tener las complicaciones del efecto a largo plazo que ya empezaron a observarse con el uso de corticoides, ¿sí? Como ustedes saben, los esteroides o los antiinflamatorios, los antiinflamatorios esteroideos producen a largo plazo, si bien al principio un gran efecto, a largo plazo pueden traer complicaciones serias y severas si no se lo sabe utilizar como es debido, ¿sí? Entonces, en el año 72, Homster informó experiencia en el uso del metotrexato en pacientes con artritis reumatoidea y también elevó un pequeño informe que fue publicado como un artículo simplemente en una reunión científica de reumatólogos. ¿Por qué pasaba esto? Porque estaban todos obnubilados con el efecto bomba de los corticoides, ¿sí? Recién 10 años más tarde, él publicó, sumando experiencias, siguiendo la investigación con más pacientes, buscando dosis, un informe detallado acerca de los efectos beneficiosos de este inmunosupresor, ¿sí? Que hicieron entonces que se condujera a verdaderos estudios sobre el metotrexato, ¿sí? Estudios de investigación, controlados, aleatorizados, ¿sí?
es decir, estudios científicos para poder demostrar que realmente este medicamento tenía un efecto superador hasta lo que se conocía en ese momento. Y es así que recién en el año 88 fue aprobada por la FDA, fue aprobado el metotrexato como un medicamento, como el medicamento que hoy por hoy es el pilar del tratamiento del paciente que tiene artritis reumatoide. Por supuesto, como todo medicamento, no todos los pacientes tienen la misma respuesta, no todos los pacientes lo toleran, ¿sí? Pero hoy por hoy sigue conservando su papel número 1 en el tratamiento de esta patología. Bueno, aquí tenemos a una contemporánea, ¿sí? A esta actriz americana, que ustedes la recordarán, aquí la puse en dos imágenes. Ella actuó en La joya del Nilo, Tras la Esmeralda perdida, La guerra de los Roses, y cuántas otras películas donde esta bomba rubia hacía delirar muchos corazones, digamos, allá por los 80, 90. Pero en el año 94 se le diagnosticó artritis reumatoidea. Ella dijo: un día volví a casa, me sentí enferma y de pronto los pies ya no me cabían en los zapatos, ¿sí? Entonces, al principio no sabían cuál era su diagnóstico, hasta que definieron que era artritis reumatoidea, empezaron un tratamiento con corticoides, probablemente ella también se automedicó, y su cuerpo empezó a cambiar, ¿sí? Entonces, también se volvió como torpe, y muchas veces ella decidió ocultar su enfermedad porque se le caían las cosas de las manos, perdía el equilibrio, como ustedes saben que esta enfermedad puede producir, ¿sí? Entonces, mucha gente habló de ella de que en realidad estaba adicta, que estaba alcohólica, y ella decidió ocultar la información, porque ella decía: los productores saben lo que son las adicciones y están acostumbradas a gestionarlas, ¿sí? O sea, a cómo trabajar con actores o artistas que son adictos, ¿sí? Pero si ella decía, si yo les decía, tengo una enfermedad misteriosa incurable, porque se les llegó a decir que no se iba a mejorar, que iba a terminar en una silla de ruedas, etc., y si les llegaba a decir que no sabía si quizás mañana iba a poder caminar, nadie la iba a contratar. Entonces, otra de las grandes cosas que a veces sufren los pacientes con artritis reumatoidea: el bullying, el tener que ocultar información, a veces a su propio entorno, ¿sí? Así que cuando intentaba agarrar una taza, como les decía yo, y no lo conseguía, todo el mundo asumía que yo estaba ebria, dice Kathleen Turner, que al día de hoy sigue actuando. La pueden ver en el método Kominsky, se las sugiero, ahí en Netflix, en donde se luce. Sin duda que la artritis y el tratamiento cambiaron su cuerpo, su fisonomía, pero no pudieron con ella, ¿sí? Es decir, hoy por hoy es otro de los grandes personajes que, a pesar de padecer esta patología, siguen adelante con todo su arte, con todo su esplendor, ¿sí? Ella ha dicho una frase que la marca, que dice: si te muerden, abofetea. Vamos, chicas, ¿eh? Bueno. Y acá está el otro momento histórico para los reumatólogos, para los pacientes con artritis, para los pacientes con otras enfermedades reumatológicas inflamatorias, que podríamos decir el más nuevo de los momentos, sucesos, digamos, dentro de la reumatología, ¿sí? Que implicó o que surgió a partir del conocimiento de la respuesta autoinmune que se produce en la artritis. Y acá, si me permiten, voy a salir y quiero presentarles esto. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Pon el audio, Lili, porque no se escucha el audio. Pon el audio de tu compu.
Ah, ok, ok. Pensé que se iba a escuchar mejor si le sacaba el audio. No, no es lo que me pasó a mí con el video, es por un tema del Zoom, que es así. Pon el audio fuerte tuyo. Ahí va entonces. No, no se escucha. ¿No? Pon el audio de... No, es que esto, este es tuyo. Volvelo ahí y pon el audio de tu máquina. ¿Dónde está tu máquina? Tu máquina, tu auricular, no de Zoom. Para. Fíjate. ¿Ahí está? Lili, ¿querés que pruebe el mío? Bueno. ¿El resto escucha o no? ¿Escuchan o no? No, no se escucha. No se escucha. Okay. Vamos a intentar desde mi compu, entonces. Deja de compartir tu pantalla, Lili, y veo si lo puedo poner yo desde la mía. A ver, es un video corto, pero muy lindo, muy ilustrativo. Bueno. Intentamos una vez y si no sale, seguimos adelante. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el cuerpo se ataca a sí mismo por error. Sí, se escucha. En la artritis reumatoide, el sistema inmune ataca a los tejidos de las articulaciones y los órganos. Así es como sucede. Los glóbulos blancos del sistema inmunológico se trasladan a la articulación. Estos liberan sustancias químicas denominadas citoquinas que atacan a las células de la membrana sinovial. Estos químicos hacen que las células sinoviales liberen otras sustancias destructivas. Estoy en un Zoom. También hacen que la membrana sinovial desarrolle nuevos vasos sanguíneos y forme un área engrosada denominada pagnus. Con el tiempo, a medida que crece el pagnus, invade y destruye las zonas de cartílago y hueso en el interior de la articulación. La inflamación provoca una acumulación de líquido en la articulación, por lo que se inflama la articulación. Con el tiempo, el espacio de la articulación se hace más estrecho y se puede producir anquilosis. Ok. Ahí seguimos, Lili. Muy bien, bueno, han recibido, a pesar de la negación de la tecnología, vieron ustedes un hermoso videíto sobre lo que ahora se conoce es la cascada inflamatoria, y hacia allí se dirigió y se han dirigido y se está dirigiendo todos los tratamientos modernos para la enfermedad, es decir, el advenimiento de medicamentos que resultan del avance del conocimiento de los mecanismos por los cuales se produce la artritis reumatoidea, ¿sí?
son aquellos que trabajan modificando esta cascada inflamatoria, ¿sí? Así como vieron en el video, buscan una acción específica sobre algunos blancos terapéuticos, sean células que intervienen en la inflamación, o sean estos mediadores que decían ahí que se liberan cuando se producen el proceso del inicio de la cascada autoinmune, ¿sí? Estos dos grandes familias de medicamentos que hoy por hoy disponemos en la Argentina, 9 de ellos son denominados biológicos, porque son anticuerpos, son proteínas, algunas cumplen algunos papeles específicos en el bloqueo de estas sustancias que veíamos ahí, se liberan en el proceso inflamatorio, y otras son denominadas medicamentos sintéticos o pequeñas moléculas, cuyo primer representante apareció en el año 2012, y el año pasado recibimos uno más, y en el 2018, gracias a la investigación también adelante que se llevó aquí en este instituto con varios de estas grandes potencias farmacológicas, es que hoy por hoy está este gran conjunto de medicamentos disponibles para el tratamiento y que realmente han dado un vuelco en la vida de los pacientes que padecen artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, lupus, etc. Es decir, no solo en la artritis reumatoidea, estos nuevos medicamentos han venido a cambiar la forma de los reumatólogos de enfrentarnos ante estas patologías a las que antes solo nos dedicábamos a tratar de aliviar en cuanto a su sintomatología, sino que hoy por hoy nos permiten lograr otros objetivos de tratamiento. Los biológicos, cuyos medios de administración son vía endovenosa o subcutánea, y los medicamentos sintéticos, ¿sí? Aquellos que son producidos en el laboratorio, como los antiinflamatorios, o como, digamos, los corticoides, ¿sí? Es decir, otra forma de preparación, pero con un efecto parecido, o una acción parecida a la que producen los biológicos, es decir, actuar modificando, frenando el proceso inflamatorio, ¿sí? Y que vienen para administración oral, a diferencia de los biológicos, ¿sí? Bueno, entonces las novedades en el tratamiento de la artritis reumatoidea son que en la actualidad, además de estos grandes medicamentos, han surgido otros que ya están disponibles también, los denominados biosimilares, ¿sí? Es como el nombre al que nosotros le daríamos de genérico si fuera un medicamento sintético. Por ejemplo, el diclofenac tiene varios genéricos, ¿sí? Los biológicos tienen biosimilares, algunos biológicos. Hay biosimilares del rituximab, del infliximab, del etanercept y del adalimumab, disponibles también en la farmacia de nuestro país, ¿sí? Y de las pequeñas moléculas o de estos medicamentos sintéticos que dijimos que son en comprimidos, han aparecido también durante este año y el año pasado copias de uno de ellos, del primero que salió, el tofacitinib, en el 2012, ¿sí? Bueno, en resumen, podemos decir entonces que la evolución de los tratamientos para la artritis reumatoidea han hecho que nuestros objetivos de tratamiento, esto de disminuir o suprimir el dolor, disminuir o suprimir la inflamación, tratar de preservar la función articular, prevenir el daño articular, mantener la calidad de vida normal, digamos, e impedir la mortalidad prematura, se lleven adelante. Es decir, los objetivos de tratamiento de esta patología también han sufrido un proceso de evolución a partir de la evolución de los tratamientos farmacológicos para esta patología, de manera tal que ya no queremos
observar manos como la que mostraba recién, y por eso también nos ponemos más pretenciosos, pacientes y médicos y equipo, digamos, en cuanto a modificar tratamientos si a los 3 meses no hay mejoría, o cambiarlo directamente si a los 6 meses no se alcanzó el objetivo de la remisión o de la mínima actividad de la enfermedad. Y entonces, para cerrar, también me gustaría hacer un poco de recuerdo de ustedes, ¿sí? Que durante todos estos años nos han acompañado y han evolucionado junto con nosotros, nos han ayudado a evolucionar y han sido partícipes y colaboradores, grandes colaboradores en el consultorio, en la investigación, muchos de ustedes acompañándonos también en las actividades que lleva adelante la Fundación Strusberg. Así que para ustedes también mi reconocimiento como personas superadoras, ¿sí? Es decir, aquellas luchadoras que más allá de la patología, del tratamiento, de todas las cuestiones negativas que uno pudiera encontrar a padecer esta patología crónica, ustedes día a día son claros ejemplos vivientes de cómo superar, de cómo avanzar y de cómo realmente vivir y adaptarse, que es lo importante, ¿sí? Así que vaya para ustedes mis felicitaciones, y para mi querido instituto también mi deseo de felicidad en este 45 aniversario, porque también así lo siento. Me siento muy feliz de pertenecer a este gran equipo, y mi cariño muy especial al profesor Strusberg, que me enseñó muchísimo, y al resto de mis compañeros, en particular a la doctora Ingrid. Así que bueno, voy a dejar acá, si no, ya saben cómo soy. Muchas gracias por su atención y quedo abierta a sus inquietudes.